Queridos hermanos y amigos, es un gusto nuevamente de poder saludarles. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes acerca de la vida de Juan el Bautista, de lo que realmente él hizo con su testimonio, con su vida y lo más importante, haber preparado el camino para cuando Cristo naciera y pudiera predicar y pudiera entregar su vida por usted y por mí. Hoy día es nuestra responsabilidad estudiar en profundidad la vida de Juan, porque cada aspecto de su vida y obra es digno de examinarse. De él Cristo hizo una declaración y dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Interesante, ¿por qué Cristo dijo esto? Porque el Espíritu de Dios lo guió al desierto, lejos de las contaminaciones y de las influencias de las ciudades, para obtener la instrucción y educación que Dios podía darle en lugar de depender de los escribas. Qué interesante cómo Dios utilizó a este hombre, cómo Dios lo guió, cómo Dios lo empezó a moldear, cómo Dios empezó a transformar su carácter. Y es lo que el día de hoy en las escrituras de Dios se puede encontrar, que hoy día Dios va a levantar un tercer Elías, un hombre o unas personas, una iglesia con aspectos como los que tuvo Elías. Le llamaba al pecado por su nombre, pero no solo se trata de venir y pararse enfrente de un púlpito o ir y predicar en las calles o detrás de una cámara y poder amonestar al pueblo y decirle: estos pecados que estás cometiendo pues no honran ni agradan a Dios, sino este pueblo, esta iglesia que va a predicar la verdad presente para estos últimos días, va a tener algo muy peculiar, va a tener un carácter, o los miembros de esta iglesia van a tener un carácter transformado, semejante al de Juan el Bautista, y por eso es importante que nosotros podamos meditar en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue escogido desde el vientre de su madre, incluso los padres de él lo engendraron a una edad muy avanzada, y el cual era imposible para los hombres que esta pareja pudiera tener un bebé. Pero a pesar de eso, Dios ya lo había escogido. Dios sabía cómo iba a ser este hombre, cómo iba a ser de vigoroso, alentador, y que iba a tener la gran responsabilidad de apartarse del mal para poder preparar el camino de Dios. Hoy día nosotros deberíamos de seguir estos pasos, deberíamos de estudiar la vida de Juan el Bautista para que nosotros podamos prepararnos y poder meditar en cada detalle de cuál fue la forma de comportarse de Juan el Bautista. Nosotros hoy día deberíamos de hacer lo que hizo Juan el Bautista, alejarse de las grandes ciudades. Él prefirió estar allá en el segundo libro de Dios, que es la naturaleza, donde él pudo darse cuenta que Dios es grande en misericordia y amor, y él dejó moldearse a través de lo que él observaba de las grandes montañas. Cuando él se acostaba allá en el desierto y miraba las estrellas, las constelaciones, miraba la creación de Dios, y él se gozaba y él creía en ese Dios todopoderoso, y eso lo motivaba a Juan el Bautista de poder amarlo y poder prepararse, dejarse moldear por aquel creador de los cielos y de la tierra. Pero nosotros como cristianos lamentablemente perdemos de vista al Dios todopoderoso y nos enfocamos solo en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestros deleites. Muchas veces preferimos más el celular que agarrar un libro o agarrar la Biblia y estudiar, meditar en ella. Eh, a veces nosotros no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Nosotros creemos que porque fulano de tal eh, pues estaba borracho ese día cuando me concibió con mi madre,
¿Y qué razón de vivir puedo tener yo? Dios sabe los porqués de la vida y Él sabe que usted, como yo, nacimos con un propósito, nacimos con el propósito de poder preparar el tiempo en este mundo que está llegando a su final. Prácticamente estamos en la recta final de lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él vendrá en las nubes de los cielos y nosotros debemos estar preparados para poder recibirle. Pero si nosotros creemos que no tenemos ningún propósito sobre esta tierra, creemos que nosotros solo fuimos hechos por una casualidad, pues no, no es así, mi hermano querido, hermana querida. Dios conoce nuestras vidas, Él sabe y Él conoce para qué fuimos creados, pero nosotros lo desconocemos y necesitamos pararnos, reflexionar y decir, ¿realmente por qué he venido a este mundo? ¿Será que he venido a este mundo nada más para deleitarme en los placeres de este mundo? ¿Será que he venido nomás para endrogarme, para beber alcohol, para meterme con mujeres, para hacer lo que yo quiera en cuanto pueda eh, hacer y deshacer en este mundo? Hay un dicho muy común, mundanal, que dice que hay que disfrutar la vida porque la vida es bella. Pero ¿disfrutarla de qué manera? Disfrutarla con los deleites que el mundo ofrece, deleites de placer que no llenan el alma, que no llenan el carácter, en lugar de construir un carácter bello, moldeado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El mundo hace que nuestro carácter se degrade porque vemos muchas cosas malas allá en el mundo. Vemos bailes, drogas, adicciones, pornografía, muchas cosas malas que destruyen nuestro interior y que nos hace olvidarnos que nosotros fuimos creados con un propósito. Y más en este tiempo donde el planeta Tierra está llegando a su final. Nosotros necesitamos primeramente moldear nuestra vida. Primeramente nosotros debemos tener un encuentro personal con nuestro Creador, conocerlo. Usted dirá, pero yo no puedo verle porque si lo veo pues voy a morir. Pues de eso se trata. Dios es un Dios de amor y de misericordia y Él quiere enseñarnos cómo es Él a través de la palabra de Él, o sea, a través de la Biblia. Él quiere que nosotros nos sumerjamos en el conocimiento que está ahí, que podamos escudriñar su palabra y poder meditar cada día en ella, cada instante, y así nosotros poder ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista, él se paraba en público después de la preparación allá en el desierto, 30 años de preparación, para poder él empezar a preparar el camino para Jesús, para que Jesús continuara el plan de salvación. Fue muy importante todo lo que hizo Juan el Bautista. Y hoy en día es muy importante lo que el pueblo verdadero de Dios haga para preparar la segunda venida de Jesús con nuestras propias vidas, preparar ese camino, preparar esa vida que la gente pueda decir, realmente este es un seguidor de Cristo, realmente este sí está demostrándome que Jesús es real, que pudo transformar las vidas. Oye, yo conocí a esta persona y era una persona muy malvada, una persona que eh, hizo muchas cosas malas y hoy día me está hablando de estas cosas. Pues déjeme decirle que Dios puede hacer eso, pero si nosotros permitimos que Él transforme nuestras vidas, si nosotros permitimos el sacrificio para poder abnegarnos nosotros mismos y decirle al Señor, Señor, toma mi vida, toma el control de mi vida, y yo quiero hacer tu voluntad y no la voluntad de los hombres, y llamarle al pecado por su nombre. Juan el Bautista, así como Elías, ellos se pararon enfrente de los reyes y le dijeron al pecado por su nombre, llamaron al pecado por su nombre, denunciaron el pecado, no le tuvieron miedo ni siquiera a los grandes reyes de su época, a los grandes monarcas. Ellos
hicieron a un lado su propia vida, se abnegaron ellos y le denunciaron al pueblo lo que estaban viviendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos lo hicieron? Porque ellos sabían que ya llevaban una vida plena, una vida ya moldeada, un carácter moldeado, que estaba ya preparado para poder dejarle saber al mundo lo que estaba por venir. Hoy día nosotros necesitamos, nosotros mismos como cristianos, usted puede decir yo soy católico, yo soy protestante, yo soy mormón, yo soy lo que sea, pero si nosotros no estamos preparando nuestra propia vida, nuestro propio carácter, nosotros nos deleitamos con lo que el mundo ofrece, lo que nos aleja de Dios, obviamente nosotros no estamos preparando un camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos preparar el camino para que Jesús venga pronto. Nosotros mismos estamos retrasando la venida del Señor Jesucristo. Y a veces nos cansamos, renegamos de nuestras vidas cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega los días de sufrimiento, de dolor, de amargura. Y no nos preguntamos, oye, ¿qué fue lo que hice ayer? ¿Por qué no empecé a preparar mi vida? ¿Por qué no empecé a abnegarme a mí mismo y poner a Dios en primer lugar? ¿Por qué todo el tiempo yo pongo mi propia vida en primer lugar? ¿Por qué no pongo las cosas espirituales en primer lugar? Mi querido hermano y amigo, esta lección es para nosotros. Porque aquellos que dicen conocer la verdad y comprender la gran obra para este tiempo deben consagrarse a Dios en espíritu, alma y cuerpo, en su corazón, su vestimenta, su lenguaje, en todo deben separarse de las modas y las prácticas del mundo. Y no es la vestimenta lo que los hará peculiares, sino que al ser un pueblo santo y peculiar, no intentarán asemejarse al mundo. Qué interesante que nosotros debemos de, hasta en nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de poder vivir en este mundo, nosotros debemos de reflejar que realmente pertenecemos a Cristo Jesús. Es interesante que hoy día casi todo el mundo conoce el plan de salvación que dio Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué Cristo Jesús no ha venido? Porque no está el pueblo que, según el pueblo está esperando a su Señor, no está preparado. El pueblo no está preparado, el pueblo todavía sigue deleitándose con los placeres que el mundo ofrece. Porque nosotros durante la semana, cuando nadie nos ve, hacemos cosas que desagradan a Dios. Nosotros mismos desfiguramos la obra que Dios ha hecho, por lo menos un día que nosotros nos congregamos o vamos y adoramos a nuestro Dios. Y el resto de la semana nosotros vivimos una vida o una doble vida más bien. Nos olvidamos de lo que le prometemos a Dios. Y eso no debería de ser. Nosotros, para poder separarnos de la sociedad, debemos de imitar la vida de Juan. Juan, él estuvo dispuesto a tener un dominio propio. Él no se tornó áspero, ni malhumorado, ni se sentía con resentimiento por llevar una vida dura y llena de privaciones. Eso es lo que a nosotros nos está alejando de las cosas de Dios. Nosotros nos queremos consagrar a nuestro Dios y empezamos a sentirnos malhumorados, como retraídos, privados, no sentimos amor. Pero realmente si nosotros valoráramos lo que hizo Juan, nosotros lo pondríamos en práctica, lo haríamos, tendríamos una vida semejante a la de Juan el Bautista. ¿Y cuántas personas vendrían a los pies de Cristo Jesús? Oh, hermanos queridos, vendrían muchas personas a los pies de Cristo Jesús, pero nosotros somos el impedimento para que esto suceda.
Dice que había sido su propia elección alejarse de los lujos de la vida y de una sociedad depravada. El orgullo, la envidia, los celos y las pasiones corruptas parecían controlar los corazones de la gente. Dígame usted, ¿no es lo mismo que controla la gente de hoy día? El orgullo, la envidia, los celos y las pasiones corruptas, lo que hoy mismo está gobernando nuestro planeta Tierra con esta gente depravada. Nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos de una vida entregada, consagrada a nuestro Maestro. Dice que Juan no era indolente, se había recluido del mundo solamente para asegurarse de obtener la educación que brinda la palabra de Dios y el libro de la naturaleza, las montañas y las colinas eternas, los arroyos de las corrientes permanentes, eran sus compañeros que lo ponían en contacto y en comunión con Dios. Todo lo que lo rodeaba en su hogar eran montañas, y para la formación del carácter y para comprender mejor la benevolencia y el amor del amor divino. Si nosotros estamos en la ciudad y sentimos que pues nuestra vida espiritual no crece, si sentimos que realmente si yo sigo en la ciudad, pues en lugar de prosperar estoy yendo para atrás como un cangrejo, en lugar de caminar hacia adelante y poder seguir las pisadas de Cristo Jesús, nosotros estamos caminando hacia atrás. Necesitamos pararnos, detenernos, examinar la vida de Juan el Bautista y decir, bueno, si Juan el Bautista lo pudo lograr, yo también puedo lograrlo. Con la ayuda de Dios yo puedo lograrlo. Juan, cuando estaba allá en el desierto, entre las montañas, entre los ríos, las laderas y todo eso, él no estaba exento de la tentación de Satanás, pero como él estaba consagrándose a Dios, cuando él estaba poniendo su vida delante de Dios, él se daba cuenta fácilmente de los engaños de Satanás, de las estrategias que Satanás tenía para desmoronar lo que ya iba construyendo con la comunión con su Señor. Eso no quiere decir que si nosotros nos alejamos de las personas que nos hacen caer, si nosotros nos alejamos de las ciudades donde nosotros tenemos un deleite de goce terrenal, al alejarnos de eso no quiere decir que vamos a estar excluidos de las tentaciones de Satanás, pero sí vamos a poder detectarlo más rápido y vamos a tener una mente más despierta. Y más aún cuando nosotros vamos a predicarle a las personas de lo que Cristo Jesús está haciendo con nuestras vidas, nosotros vamos a poder crecer más espiritualmente y vamos a amar este mensaje y vamos a querer que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Porque dice en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 1 que el día del Señor será tormento para algunos, será un día oscuro, un día de tinieblas para algunos, pero para los que han preparado su carácter, para aquellos que han querido tener una comunión con su Señor, va a ser un gozo, va a ser una alegría poder esperar ese día cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Hoy día, nosotros en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. Mediante los agentes que el Señor ha elegido, Él está dando mensajes a su pueblo y quiere que todos presten atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El mensaje que procedió al ministerio público de Cristo fue: arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar. Prepárate,
para encontrarte con tu Dios. Que Dios le bendiga grandemente y que la paz del Espíritu Santo pueda morar en su corazón. Y vamos a continuar estudiando y meditando en la vida de Juan el Bautista. Que Dios le bendiga grandemente.